Comencemos esta mañana haciendo una pregunta. ¿Cumplió Belsasar el propósito por la cual Dios y para la cual Dios lo trajo a la existencia? No. ¿Cumplió Belsasar? Y prácticamente pues la respuesta es natural. No. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 5 de Daniel. Dice el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, ídolos. Verso 5. En aquella misma hora. Verso 5. Después de todo lo que se hizo, se dijo, el comportamiento obsceno, las declaraciones, ¿cómo se le llama a esto? Cuando se dice algo en contra de Dios, las blasfemias, sí, todas las declaraciones profanas y blasfemas que ellos, después de todo eso, el versículo 5 comienza con algo solemne para los que estuvieron allí y para la lección que hoy nosotros debemos de entender. En aquella misma hora, ni antes ni después. Hermanos, así como las naciones, cada ser humano tiene un límite más allá del que no puede pasar. Dios ha establecido un límite. No pensemos como piensa la sociedad actual, es que Dios es amor y porque es amor, incluso acusan de que el Dios que aparece en la Biblia es un Dios que se inventó para echarle miedo y culpa a la gente. Y que basados en ese miedo y la culpabilidad, la gente esté sujeta a una religión o a su religión. Si nosotros dejamos a un lado el testimonio de la Biblia que nos presenta quién y cómo es Dios, realmente caemos en la adoración de cualquier otro tipo de Dios menos del Dios verdadero. A la gente le gusta relacionarse con un Dios de amor, misericordia, lleno de gracia, etc. Pero la gente rehúsa aceptar de que nuestro Dios es justicia, que nuestro Dios, así como es amor, de acuerdo a Hebreos, también es fuego consumidor. La gente rehúsa eso, prefiere solamente una parte que le agrada de cómo es Dios, pero no en su totalidad de quién y cómo es Dios y qué es lo que va a hacer basado en lo que Él ha dejado en su palabra. Y si yo solamente saco de la palabra de Dios aquello que le dé una palmadita a mi estilo de vida, a mi comportamiento, a lo que soy, a lo que practico, pues prácticamente me voy a sentir bien. Porque el amor de Dios cubre todo. Y entonces ya no hay ninguna responsabilidad personal, individual y colectiva hacia Dios.
Pero tenemos que entender el propósito de Dios, del por qué nos trajo a la existencia, del para qué nos trajo a la existencia, el por qué vivimos y para qué vivimos. Porque si no le damos respuesta satisfactoria bíblicamente a esas respuestas, dejaremos de cumplir el propósito por la cual Dios nos tiene hoy con vida sobre este planeta. Belsasar nunca se preocupó por responderse a esas preguntas teniendo antecedentes previos a su reinado, a su existencia en la vida de su abuelo. En todo aquello que había sucedido en la vida de Nabucodonosor era un testimonio directo para toda Babilonia, para todos los reyes después de Nabucodonosor, que es lo que el cielo demanda de cada uno de nosotros como individuos sobre esta tierra. El versículo 5 nos muestra con claridad que Dios va a actuar y que de la misma manera que actuó con Belsasar, ni menos ni más, actuará con cada uno de nosotros. De la misma manera que actuó con Babilonia como nación poderosa, como imperio, como hegemón de su tiempo, lo mismo haría con Medo-Persia, con Grecia, con Roma y con cualquier nación, por grande o pequeña que sea. Dios no cambia. Dios es el mismo, inmutable, eterno, infinito. Sus caminos no tuercen de una generación para otra. Su ley es eterna, su justicia inalterable. Y la razón por la cual están estas historias en la palabra de Dios es para ayudarnos a nosotros a que enderecemos nuestras sendas torcidas y que no caigamos en los errores que estos cometieron. Tenemos la historia de Nabucodonosor, de Belsasar, de David, de Moisés, de Abraham, de Pedro. Todos los que están allí es para que veamos sus caídas, la misericordia de Dios obrando en ellos y su victoria finalmente. Y que nosotros anhelemos lo que Dios puede, quiere, anhela hacer en nosotros. Porque lo que es imposible para nosotros, lo que en nosotros puede quedarse solamente no más que un deseo, Dios puede llevarlo a la realidad. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Veamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Ahí hay un principio. Ahí hay algo que es lo que yo quiero que esta mañana veamos en la crónica de Belsasar. Cuando el Altísimo, el que lo sabe todo, el que gobierna, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Esto va mucho más atrás. Pero como está acuñado cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, entonces hace el énfasis, estableció los límites de los pueblos. Dios es un Dios de límites. Esta parte, recuerdan que hemos visto en la vida de Belsasar que Dios es un Dios de oportunidades, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Amén. ¿Y de cuántas oportunidades? Dice, de muchas oportunidades. Y gloria a Dios por ese Dios maravilloso que tenemos como Dios en nuestro medio. Y estamos aquí, y lo he repetido muchas veces, estamos aquí nosotros gracias a esas múltiples oportunidades que Dios ha tenido para con nosotros. Por el otro lado, Dios, el Altísimo, es un Dios de límites.
Y eso debería de llevarnos a aprovechar las oportunidades que Dios en su infinito amor y misericordia nos concede. ¿Recuerdan ustedes allá en Génesis capítulo 6? Voy a buscar la cita bíblica. Génesis 6, cuando Dios habla con Noé y le dice que ha puesto límite al pueblo antediluviano. Capítulo 6, no contenderá, dice Dios hablando. Versículo 3. Dios declarando en el versículo 6 dice, 6:3. dice 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Siempre. Por siempre. Y no que su misericordia es eterna. Sí, la misericordia de Dios es eterna, la gracia de Dios es eterna, su amor es eterno, en efecto, en alcance. Pero Dios le da un tiempo para que cada uno de nosotros eche mano de esa misericordia eterna. No es que la misericordia estará eternamente esperando por el empedernido pecador si va a aceptar o no va a aceptar. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, él no va a vivir eternamente para que yo lo esté esperando eternamente. Mas serán sus días, a la generación antediluviana les está hablando, mas serán sus días 120 años. Ya después habla con Noé, le dice, mira Noé, yo voy a hacer esto. Yo he visto que este asunto no se arregla, le he puesto fecha, yo voy a traer un diluvio. Ponte a trabajar. Y Noé cumplió. Y cuando llegó el momento del límite establecido por Dios para aquella generación, lo mismo que podemos leer en el capítulo 5, versículo 5, en aquella misma hora, las ventanas de los cielos, las cataratas del abismo fueron abiertas. Llegó el momento. Le puso límite a Sodoma y Gomorra. Y llegó el momento. Le puso límite al pueblo de Israel, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos al capítulo 9 de Daniel, cuando dijo al profeta, sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, etcétera. 70 semanas están determinadas, están fijas. Es el límite para tu pueblo Israel y para la santa ciudad. 70 semanas, 490 años les dio y estableció un límite. Compartiré con ustedes esto. Miren qué es lo que dice Hechos capítulo 17. Mientras Pablo los esperaba, a Timoteo y a Silas, si mal recuerdo, Silas y Timoteo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y a quién no le va a arder eso, no? El saber de que los ídolos nada son, sino que son demonios escondidos detrás de algo tangible y palpable, y que la gente al adorar a esos ídolos está adorando a los demonios. Claro que uno se enardece. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir todo este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago,
diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, pues, note lo que va a salir por inspiración divina de los labios del apóstol Pablo, que se aplica a nosotros. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Propósito, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Y miren lo que dice: y los límites de su habitación. Belsasar ha llegado a su límite. Y vamos a volver en la historia de Belsasar. ¿Qué pasa cuando se llega a ese límite? Y mucha gente, hermanos míos, en la actualidad, en el día a día que vivimos, mucha gente llega a ese límite y va para abajo. ¿Por qué? Porque fallan al propósito del para qué Dios los tiene con vida, nos tiene con vida, porque es el mismo propósito por la cual Dios tiene con vida a todo ser humano sobre este planeta hoy día 2 de abril del 2024. O sea, no tiene otro propósito diferente al nuestro, el de toda la humanidad, el mismo. Y les para que busquen a Dios. ¿Para qué estás respirando hoy? Para que busques a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, todo ser humano en el planeta, sea de la India, sea de la China, sea de donde sea, todo ser humano tiene la oportunidad de encontrarse con Dios. Porque Dios no está lejos de nadie. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Anda. Si en Él todo ser humano vive, se mueve y es, por tanto Dios está cerca de cada ser humano en el mundo y lo tiene con vida hoy 2 de abril. ¿Para qué? Busque a Dios. Dios está constantemente en acción en la naturaleza. Dios está
en acción constantemente en la naturaleza. Dios no es la naturaleza, eso es panteísmo. Dios está constantemente utilizando la naturaleza. Lo que usted está presto a escuchar, ponga fina atención. Si tiene alguna duda, active su micrófono y hágalo. Pero escuche detenidamente. Dice, Dios está perpetuamente en acción en la naturaleza. Ella, la naturaleza, es su sierva. Me detengo acá. ¿Acaso no hay naturaleza en todos los rincones del planeta donde hay seres humanos vivos? Amén. Amén. Usted podrá estar en una metrópoli donde solo mire concreto y cuánta cosa. Eso es otro asunto. Pero no hay aves todavía hay que vuelan, no hay un sol que sale. Ya todo sea artificial, entonces está perdido. Porque las obras de los hombres solamente tienden a apartar la mente de la presencia de Dios, de la obra de Dios. Cada vez que admiramos una construcción hecha por el hombre, lejos de recordar quién le dio esa facultad de pensamiento, de realización, ese alcance al ser humano, nos quedamos solamente en los logros del ser humano. Por eso es muy importante contemplar la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos conecta con aquel que la está utilizando. Y miren con qué propósito. Dice, Dios está perpetuamente en acción en la naturaleza. Ella es su sierva. La dirige como Él quiere. La naturaleza testifica en su obra la presencia inteligente y la acción activa de un ser que se mueve en todas sus obras de acuerdo con su voluntad. No es por un poder original. Escuche bien esto. Yo no había entendido esto. Y agradezco a Dios por el espíritu de profecía que nos dio como regalo para que pudiésemos entender mejor su persona y su obra, su propósito, su plan, sus promesas. Dice, lo voy a leer de forma detenida. Dice, no es por un poder original inherente en la naturaleza, por lo que año tras año la tierra produce abundantemente y el mundo continúa su marcha perenne alrededor del sol. ¿Captó esta declaración? Vuelvo a leerla. Porque al entender esto, nuestro corazón debe de enternecerse y vivir humilde y agradecido delante de Dios. Si entendemos esta declaración, quedaremos más sensibles a la presencia de Dios en nuestro lado de forma continua y no caeremos en lo que cayó Belsasar. Vuelvo. Dice, no es por un poder original inherente en la naturaleza, por lo que año tras año la tierra produce abundantemente y el mundo continúa su marcha perenne alrededor del sol. En otras palabras, ejemplificando esto, yo creía que Dios echó a andar el mundo, fue como un aparato de eso y le dio cuerda, ¿no es cierto? Y órale. Todo comienza a generar, a servir el uno para el otro y yo estoy observando. No es así. No existe invierno, otoño, primavera y verano solo porque llegó el tiempo de la estación del año, como nosotros decimos. Es su tiempo, decimos. Ya llegó. No es por algo automático que Dios haya dejado en la naturaleza que suceden todas esas estaciones.
Entonces, ¿cómo es? Explica. La mano del poder infinito está perpetuamente en acción, guiando este planeta. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, el sol no nace cada mañana porque sí, porque sí. Es Dios quien lo levanta. La noche con su manto negro no llega así por así porque llegó la hora. No. Es la mano de Dios obrando. Miren, yo leí esto y me desbaraté. Y dije, si tan solo tuviésemos noción de esto, viviéramos en pureza y santidad continua, el diablo no tendría espacio de un alfiler en nosotros. La mano de papá, la mano de mi Dios, la mano del Todopoderoso es quien sigue obrando cada día. Amén. Y esto se hace más íntimo, esto llega más. Miren, en esto fracasó Belsasar. Y en esto fracasa el mundo entero. Y en esto fracasamos nosotros. En esto fracasa el ser humano. Miren cómo se hace más personal, cómo se hace más íntimo esta declaración. La mano del poder infinito está perpetua. Ustedes saben que la palabra perpetuamente es sin alteración, sin menguar, constante, de forma ininterrumpida. La mano del poder infinito, la letra de esto es tan pequeña que ya a mi edad ya no miro. Pero aquí voy. Ay, nunca pensé que iba a llegar a alejarme las cosas para poder ver. Como dijo mi esposa, yo tengo problema con mi diente y vos con tus ojos. A ver. La mano del poder infinito está perpetuamente en acción guiando este planeta. El poder de Dios. Miren, yo sé y no quiero ahondar en algo que está por demás hacerlo porque hay tanta información. ¿Estamos entendiendo lo que estoy leyendo hasta acá? Donald, entonces lo que estoy entendiendo con esta declaración del Espíritu de Profecía me hace entender más claramente cuando dice la palabra: no cae una hoja sin que Dios lo note. No cae un cabello de tu cabeza sin que Dios lo note. Amén. Entonces, Amén. Y que lo tiene contado. Entonces, y esa declaración afianza y aclara mucho más esa expresión de la Biblia. Y me hace entender lo siguiente: cuando uno se acuesta y duerme y el cuerpo sigue funcionando y todos sus órganos están bombeando sangre, haciendo la restauración, nuestro cuerpo sigue trabajando. No, ahora entiendo, no es que siga trabajando, Dios sigue trabajando en nosotros y nos permite la vida. Y Amén. Eso, oye, eso me emociona, ¿sabes? Amén. Y sabe, hay mucha gente, jóvenes, adultos y ya personas de edad avanzada, ya en su vejez, que todavía Dios les tiene vivo porque necesitan o necesitamos arreglar cosas para ser salvos. Y hay otros que jóvenes, como conocemos muchísimo, Dios los llama al descanso porque ya su límite llegó. Porque Dios entendió que ese límite fue alcanzado y no necesita darle más tiempo en su misericordia, que era algo que la misericordia de Dios es infinita, pero esa misericordia incluye que tiene que limitar al que no la quiere
para seguirle dando al que la quiere. Pero Venga. termine de No, Ey, no, que le exponga la ella es hora. Evelyn. Ok, habla Evelyn, para poder a ver si quizás en el avanzar no lo enredamos más. entendí que, por ejemplo, usted está diciendo que hay personas que entre adolescentes o hasta bebés, o sea, que incluso pienso que mueren jóvenes, ¿no? Porque la misericordia de Dios para ellos se acabó. Eso es lo que entendí. No, Porque ellos no la quieren. no. Déjame explicar mejor entonces. No es que se le acabó la misericordia, es que su límite llegó, haya sido para bien o haya sido para mal. Dios entendió que no necesitaban más tiempo entre nosotros. No es que no tienen misericordia y que ellos se perdieron. No quiero que se vaya a entender eso. Todo lo contrario, es muy posible que ese joven, ese niño, haya ya Dios permitido su límite de existencia entre nosotros para salvación. En el mejor de los Ya casos. entendí. En el mejor de los casos. Ahora, voy ahora, a lo que voy a continuar ahora es lo que estaba diciendo, que posiblemente en algunos momentos se torne incómodo, y es que de la misma manera, en su misericordia, para que se entienda lo que es el pecado, todavía por la misericordia de Dios, aunque suene fuerte quizás decirlo, existe el pecado y existe el enemigo de nosotros, para que cuando Él desaparezca por completo, a nadie le quede la duda de que su desaparición fue justa. Lo que hoy nosotros no entendemos del actuar de Dios, llegará el momento donde todos reconocerán justo y verdadero Amén. son tus caminos. Amén. Lo que hoy no podemos entender, lo que hoy podemos incluso cuestionar porque no conocemos de quién y cómo es Dios, llegará su momento. Pero eso es, y mira, eso también está en la vida de Belsasar. Ujú. Pregunto, ¿llegó la conciencia de Belsasar a despertarse, sí o no? Sí, Demasiado tarde. tarde. O sea, cuando toda rodilla se doble y confiese que justos y verdaderos son sus caminos, Ujú. aunque hoy le pusimos question mark, no entiendo, etcétera, etcétera. Si no entendemos, la culpa no es de Dios. Si no entendemos es porque no sabemos quién es Dios y cómo es Dios. Pero Dios se ha dejado revelar de tal manera que acabemos con esas preguntas de no entiendo por qué y para qué. Lo único que debemos de tener bien claro es, estoy con vida, es para que se cumpla lo que dijo la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, es para. ¿Recuerdan? Ujú. Para que busquemos a Dios. Y ciertamente Dios, y es que Dios, a ver, ¿cómo explico esto? Dios solo quiere ni un susurro del ser humano que quiera conocerlo y Dios aparece. Ujú. Dios se deja ver, Dios se muestra. Porque está en acción constante su poder a través de la naturaleza para atraer al ser humano hacia él. Porque la cita aún llega más íntimo a mi ser. Dice, el poder de Dios que se ejerce momento tras momento es el que mantiene en su rotación a la tierra y todo lo que se mueve. El Dios del cielo está constantemente en acción. Su poder es el que hace que prospere la vegetación. Su poder es el que hace que aparezca cada hoja y abra cada flor. No es por el resultado de un mecanismo
que una vez puesto en acción continúa su obra. Así lo contemplaba yo. Así la ciencia me ha enseñado a mí. Así era la noción que yo tenía. Y sabes algo, Donald, eso era lo que creía Guillermo Miller antes de estudiar la Biblia. Ese es el concepto deísta, de que Dios hizo el mundo y lo soltó. ¿Sí? Y es que mira, todo lo que vemos y lo que se nos enseña es la rotación gravital de los planetas alrededor del Sol. Y con eso ya en mi cabeza, oye, pues es inalterable, eso ya está allí, establecido por leyes de Dios y no se mueve y ya. Pero espérate, dice que así no es. Es Dios obrando cada instante, cada momento. Es Dios el invariable. Y por eso hace que cada día, ok, hoy es esto, va a suceder, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y hago esto y hago esto. Y si nosotros tuviésemos esa noción, ese entendimiento que papá Dios es el que está haciendo esto, hace esto. Por ejemplo, ahorita aquí delante de mis ojos, Dios está haciendo de que la claridad comience a llegar. Dios está haciendo de que las tinieblas desaparezcan. Dios, cuando llevamos eso al campo de nuestra mente, que es Dios, 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 finalmente llegaríamos a caminar con Dios como caminó Enoc. Amén. Que no nos llegue a pasar lo de Belsasar, porque tuvo su límite. Y yo quiero llegar a ese límite justificado por la fe. Amén. Ese es mi anhelo. Cada uno de nosotros tiene un límite. Y el límite que Dios ha prefijado mientras ese límite llegue es que busquemos a Dios. Y recuerden lo que dice Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, no es que Dios vaya a desaparecer, no es que Dios acabe. El que va a acabar es tu límite. Llamadle en tanto está cercano. Son declaraciones que tienen que ver contigo. Dios es Dios, Dios llena todo, es eterno. Pero tu límite está en juego, tu límite se está yendo, tu límite se está acercando. Y cuando entendemos así que todos tenemos un límite y que el límite realmente es para bien nuestro, yo quiero pedirle a Dios que cuando se acerque el momento de mi muerte pueda llegar con paz, con alegría de que me dio tanto tiempo para que pudiera acercarme a Él. Me dio tantas oportunidades y que finalmente por su gracia maravillosa mi corazón le pertenece, mi ser es suyo. Y confiando plenamente en lo que Él ha hecho por mí, pueda descansar el sueño de la muerte, esperando la resurrección presta que se avecina. Cuando llegamos a conocer a Dios, como es el privilegio de llegarlo a conocer, la muerte no te espanta, la vida no te espanta. Si llegamos a conocer a ese Dios maravilloso como lo estamos leyendo esta mañana, qué privilegio estar vivo, qué ganas de vivir me dan el saber que papá Dios está obrando cada momento. Sigue diciendo la cita. Está maravillosa esta cita, ¿sabe? El poder de Dios que se ejerce momento tras momento es el que lo mantiene en su rotación. El Dios del cielo está constantemente en acción. Su poder es el que hace que prospere la vegetación, que aparezca cada hoja y abra cada flor. No es por el resultado de un mecanismo que una vez puesto en acción continúa su obra, por la que late el pulso y un aliento sigue a otro. Espérate. El palpitar de tu corazón no es que desde que se unieron esas células madres y formaron el músculo que se llama corazón, comenzó a latir y échase a andar. No. Es Dios que hace latir tu corazón. Wow. Es Dios que hace palpitar cada pulso de tu ser.
En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada aliento. Escucha bien, respira conmigo, respira ahorita, respira. ¿Quién sopló en tu nariz? Si ya captaste lo que vengo leyendo, tus pulmones no respiran de forma mecánica, es Dios que está soplando en tu nariz de forma constante. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada aliento, cada latido del corazón es la continua evidencia del poder de un Dios omnipresente. Es Dios el que hace que salga el sol en los cielos. Él abre las ventanas del cielo y da lluvia. Él hace que crezca la hierba en las montañas, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. A su voz, Salmo 147, 16. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Jeremías 10, 13. Aunque el Señor ha cesado de su obra de creación, no está creando cosas nuevas. Aunque el Señor ha cesado de su obra de creación, continuamente está en acción, sosteniendo y usando como a sus siervos las cosas que ha hecho. Dijo Cristo en San Juan, si mal recuerdo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con esto en mente, si usted captó lo que yo entendí, se echa por tierra total y completamente lo que están usando en el mundo para implementar la ley dominical, el cambio climático. Si usted entendió cómo es nuestro privilegio entender la declaración que hemos leído, que mi corazón está palpitando porque Papá Dios lo está haciendo palpitar, que estoy respirando porque Papá Dios está soplando aliento de vida en mí, que la mañana ha llegado donde yo estoy porque Papá Dios la ha traído, que Dios hasta hoy día trabaja y Jesús trabaja. Desde que el pecado cayó, volvió nuevamente a la acción. Para que el pecado y el maligno no nos destruyese, Él tiene que estar trabajando continuamente. Esto es el manuscrito número 4 de 1882. Está en el comentario del Espíritu Profecía, acuñado a Génesis capítulo 2, versículo 7 y a Hechos capítulo 17, versículo 26. Y si tan solo no se borrara de nuestra mente lo que acabamos de leer, porque en él, dijo el apóstol Pablo, por inspiración divina, porque en él vivimos. O sea, yo vivo por él. Y todo lo que está relacionado a mi vida es por él. Versículo 28 del capítulo 17 de Hechos, porque en él vivimos y nos movemos. Yo creía entonces que yo iba y venía porque tengo pies, que yo iba y venía porque tengo carro. Es Papá Dios. Es Él. Y caminó pues Enoc con Dios. Y Enoc llegó a entender esto. Y si nosotros llegamos a entender eso y llevarlo a la práctica, y la gente va a pensar que estamos locos porque vamos contra corriente, que vamos contra marea. Pero de acuerdo a Efesios capítulo 2, el mundo va siguiendo la corriente de este siglo.
repitiendo como pericos lo que la ciencia, la falsa llamada ciencia, el campo diabólico les manda a las redes sociales, a los medios de comunicación, que repitan y repitan y repitan, y nosotros que, perdóname, frenémonos. ¿Qué cambio climático ni qué nada? Esta cita, y recuerden, hay muchas cosas que necesitamos desaprender para poder aprender cosas nuevas. Y yo creo firmemente que en el estudio de Daniel, Dios está haciendo cambios en nuestra forma, incluso de ver la vida misma. Está allí, está conectado. Estamos diciendo que Dios es un Dios de límites. Y para poder establecer el límite debemos de entender que todo es por gracia de Dios. Es el poder de Dios obrando. Y me encantó. Yo no había leído hasta este punto. Y lo que Diógenes dijo cuando nos vamos a dormir. Y allí apareció la pregunta y cortó un poco la inspiración, porque yo tenía la impresión que Diógenes iba a hablar de detalles de nuestro cuerpo que siguen funcionando. Aunque lo hizo, ¿verdad? Con el asunto de la sangre, que sí. Es Dios obrando. Uh-huh. Y cuando se abre tus ojos en la mañana, no es de forma mecánica. Es Dios quien te los abre. Por eso dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Saben quién fue el primero que tuvo límite? Lucifer. Se le dio tiempo, pero tuvo límite. Y él sabe que Dios es un Dios de límite. Por eso quiere hacernos dormir un poquito más, porque él dice, solo con que duerman, que no lleguen a entender esto que acabamos de escuchar, que no se lleguen a conectar con Dios, porque que duerman un poquito más y después que despierten. Pero habremos despertado demasiado tarde. Si hemos de despertar a una relación íntima con Dios, con esto que hemos visto hoy, para no caer en lo que Belsasar cayó, tiene que ser hoy, hermanos. Amén. Hoy tiene que perder de atractivo el brillo de lo que decimos ser, que no somos nada. Si somos, tiene que ser en Dios. Si vivimos, tiene que ser en Dios. Si hacemos, tiene que ser en Dios. Fuera de Él, nada soy, nada tengo. Y querer borrar esto de nuestro disco duro, de nuestra memoria, con el cual nos hemos desarrollado en un ambiente y una sociedad, que constantemente nos dice lo contrario, va a ser muy difícil. Pero es necesario que aprendamos día a día que cada paso que doy es porque Dios ha movido mi piernita y quiere que la mueva. No cabe duda que hemos tratado mal este templo maravilloso del Espíritu Santo y han habido consecuencias. Y yo sé que mi Yoli allá en la cama tiene que entender eso. Ese pie diabético nunca fue la voluntad de Dios que ella lo tuviera. Esas pequeñas amputaciones nunca fue el plan de Dios. Pero con serenidad, sin alteración alguna, reconocer, Señor, he fallado y me tienes aquí porque aún quieres trabajar conmigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dijo el hijo pródigo, cuando regresó destrozado y acabado. Pero papá Dios, aún sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, sin lo que sea, papá Dios puede hacer nuevas todas las cosas. No lo va a hacer hoy, no lo va a hacer en esta vida, pero ha prometido un mundo feliz más allá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Profetas y Reyes dice lo siguiente: a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiera determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo.
La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundanales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, al igual que con las naciones de menos fortaleza, la historia se repitió. Esto está en la página, tengo el libro a la mano, es la página 356, párrafo 3. Y termino diciendo, en la página 357 dice, la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Escuche bien esto. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo. Es que no estamos hablando solamente de los imperios, estamos hablando de las personas de forma individual. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Aquí entramos tú y yo. Así como las naciones tienen un propósito en su gran plan, tú y yo tenemos un propósito en su gran plan. Hoy, los hombres, las mujeres, ¿verdad? Obvio que está hablando de la raza humana. Hoy, los hombres y las naciones son medidos por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Y en eso vamos a continuar el día de mañana. Pesado fue Belsasar. Pesados seremos tú y yo. Que cuando ese momento llegue, no seamos hallados faltos. Esa es la razón por la cual Dios permitió este estudio de esta manera esta mañana. Relacionémonos con Él, démosle honra y gloria hasta por el aliento que respiras, porque eso es el todo tuyo. No tienes más que eso. Y eso, Papá Dios está soplando continuamente en tu nariz y en mi nariz, para que lleguemos, como dijo Hechos, a conocerle. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Marlene, despídenos en oración, por favor. ¿Estás ahí, verdad? Sí. Es que yo, como no puedo ver el chat room. Oremos. Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Y gracias por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana. Señor, sabes que siempre te alabo y te doy gracias, Señor, porque sé que estoy viva porque tú así lo permites. Señor, gracias por el estudio de esta mañana. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todo. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros ese amor que necesitamos. Pon lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tú nos conoces individualmente, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mal. Ayúdanos, Señor, a ser una influencia positiva en la vida de otras personas para que ellos también puedan conocerte, Señor, y gozarse en ti, Señor. Padre, te pido que tú nos ayudes en este día, que dirija nuestros pasos, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable y que nosotros podamos hacer caso de lo que nos estás diciendo, Señor. Amén. Señor, sé con cada miembro en este grupo. Tú conoces a cada uno, conoces sus debilidades, conoces sus necesidades, Señor. Y te pido por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, que nos ayudes. Te pido por cada uno de nuestros hijos, Señor. Padre, ayúdanos, ayuda a nuestros hijos también. Y
sé con cada uno de los que están enfermos, que tu mano sea con cada uno de ellos. Dios, gracias una vez más. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.